En esta clase vamos a continuar con el viaje, con esta historia del héroe, del loco. Habíamos quedado en la energía de los enamorados, los amantes, la energía de la dualidad, la energía geminiana, de probar esos grises, de abrirnos a la vida, de ser flexibles, de ser juguetones, curiosos. Y habíamos dicho que la advertencia era no elegir por una sola cosa de esas opciones, sino abrir, justamente porque el arcano número 7, el carro, que no es cualquier carro, es el carro del triunfo, es ese momento de toma de decisión. Por eso no hay que adelantarse nunca a decidir en la energía anterior. Y en todas las cartas lo que vamos a observar es al héroe, que ya es un guerrero, tiene armadura, está en un carro, tirado por dos caballos que suelen ser de colores contradictorios, opuestos, y como regresando victorioso, suele haber una alfombra roja que lo recibe, pero regresa triunfante. El carro de triunfo, primero, si uno piensa, el carro es un vehículo de movimiento. O sea, por eso es ese momento donde uno define, decide, avanza, elige. Y ese carro, si uno lo observa con detención, tiene estos animales, estos caballos que lo tiran, pero el conductor, el héroe, no está agarrando las riendas. No tiene tanto control de ese carro. El carro vendría a ser como el deseo, como esa energía, ese impulso que nos tira, que nos mueve a la vida. Es ese motor inagotable que nunca se llena, que es lo que nos distingue de los animales, que es lo que cuando estamos bien y no angustiados, no deprimidos, nos lleva a la vida, nos impulsa. Más allá de lo que cada uno elija en su propio deseo, porque es totalmente singular y personal, es justamente parte de formarnos a nosotros mismos como un yo. Por eso esta carta es la que cierra el número 7, la primera etapa de este viaje del héroe, la etapa del individuo, del yo, de la identidad, porque es algo personal cómo me construyo. Y tiene que ver con los deseos, con esas decisiones que yo tomo. Viajo, me pongo a estudiar, me voy de mi casa, me quedo en mi casa, que se asocia a esa edad de los 28 años y medio, donde uno decide por sí mismo. Por eso también no hay que decidir por alguna de las dos opciones que sentíamos o vivenciábamos en los enamorados, porque al final uno no elige ni por A ni por B, sino por uno mismo, por el deseo, por ser y concientizarnos como sujetos de deseos volcados a un mundo. Deseamos, eso nos distingue de las cosas materiales, de los animales, que es lo más humano, el deseo, pero también es ese motor que nunca se apaga, que es inagotable, que a veces nos lleva y uno cuesta sostener y controlar ese deseo, la ansiedad, el acelere, la frustración frente a ese deseo. Frente a los tiempos de la realidad, que no son nunca los tiempos que nosotros tenemos. La naturaleza, recuerden que tiene una forma, que tiene un tiempo, lo que se crea tiene un tiempo. Y el deseo es ahora, es ya, es para mañana, es para ayer. O sea, es muy rápido. Entonces, cuando sale esta carta, uno se siente exitoso, porque el éxito no pasa tanto por atinar o conseguir lo que yo creo desear, sino por el deseo mismo, por sentir ese impulso de que si yo decido, avanzo, de que si yo arremeto y me muevo, las cosas se van acomodando.
Y deseo por mí mismo, no por otro. El deseo es singular. Esta carta se va a asociar en general a Marte, al dios de la guerra, a Ares, a ese impulso, a ese fuego interno. Es una carta en donde uno se siente muy cómodo porque es como que yo me mando, yo elijo, yo avanzo y ese es mi triunfo, ese es mi éxito. Cuando yo me muevo las cosas se acomodan. Entonces hay una sensación de victoria, de éxito, sea la pregunta que sea, que uno se siente victorioso, orgulloso incluso. Y se la cree un poco. Dificultades de esta carta, poder sostener ese deseo, el estrés que sentimos cuando queremos algo, cuando sentimos ese impulso frente a la vida, la ansiedad, el acelere, el llevarnos puestos a otros, por no registrar, no se registra, el deseo es ciego, es un motor, es una energía inagotable. Y a veces me puedo llevar puesto a otros, darme la cabeza contra la pared al llegar y darme cuenta que ese deseo o eso no era tanto como yo pensaba. Y que la vida me frene, me tire de ese carro, me ponga un paredón y que no logre decidir, avanzar, arremeter. Pero es una carta en general que si sale bien aspectada, uno avanza decidiendo, eligiendo, definiendo por sí mismo, con autonomía, con valentía. Uno no piensa tanto, uno se manda. Por eso viene el arcano siguiente, la justicia. El arcano número 8 es la justicia, porque van a encontrar, y lo van a ver en las imágenes, que hay solo el de Rider-Waite lo invierte con el 11, le pone otro número, pero siempre la justicia en todos los mazos en general es el arcano 8. Acá tenemos otra figura femenina, que no es cualquier figura femenina, ¿sí? Es una figura femenina sentada con una espada y con un ojo, que puede ser el ojo que todo lo ve o lo tiene en su corona, pero en general también hace referencia al 8, la lemniscata o el 8 acostado, el infinito. Justamente la justicia es la justicia universal, no es la justicia puntual que puede tener un país, no, sería como la justicia kármica. Hace referencia siempre a los egipcios, al momento en donde una persona fallecía y Anubis, quien recibía a esa persona muerta, pesaba, fíjense que tiene una balanza, pesaba en la balanza el corazón de la persona contra una pluma. Y si daba el equilibrio perfecto, o en base a cómo ese equilibrio estaba desbalanceado o no, se le asignaba la próxima vida. Recuerden que los egipcios creían mucho en la reencarnación. Y tiene una espada, o sea, es firme, es tajante. También remite al rey Salomón, a la decisión salomónica. No sé si escucharon el mito. Dicen que en ese momento, o sea, la justicia era el mismo emperador, el mismo rey, no había instituciones separadas del poder político, del poder en sí mismo. Y se presenta un caso que tiene que dirimir este rey entre dos mujeres que reclaman la maternidad de un mismo bebé. Entonces, el rey dice, bueno, las dos dicen ser la madre, vamos a cortar al bebé por la mitad. Mitad para cada una. En ese mismo instante, una de las mujeres dice, no, dáselo a ella. Ahí el rey se da cuenta que esa es la verdadera madre, que era capaz de sacrificar su propio deseo en pos de que viva su hijo, en pos del bien del otro. Entonces,
Así es la justicia. La justicia es imparcial, realmente imparcial, es objetiva, es ciega. No tiene tanto que ver con, digamos, paradigmas o formas de vivir sociales, la moral, la ética, no. Tiene que ver con lo que es justo, con equilibrar, armonizar, balancear entre los desbordes. ¿Los desbordes de quién? Del carro. El exceso de energía, el de estar desbocado, el no control, la ansiedad. La justicia sería el paredón que frena a ese éxito o a ese desboco del carro. Basta de eso, hay que frenar. Hay que entender que uno cosecha lo que siembra. Gran frase de esta carta, que todo vuelve, que cualquier situación, realidad, lo que te esté pasando, es consecuencia de algo que decidiste, que hiciste por acción o por omisión, pero lo que te vuelve a tu vida es lo que vos estás manifestando. Y si querés otra cosa, hay que empezar a cambiar esa energía. No es magia. La justicia es el equilibrio perfecto que tiene este mundo, este universo. Todo está ordenado. Aunque uno sienta que es injusto esto, que es lo otro, a la larga o a la corta todo se nivela. Y no por nosotros los humanos, sino por esta energía universal, kármica, cósmica, como le quieran decir. Ella es imparcial, es objetiva, es equilibrada, es armónica, es madura. Es el momento en el que uno se adapta a esos sistemas. No sé, sea que vas a estudiar, seguís las reglas, seguís los protocolos, los procedimientos, estudias con armonía, sos consciente de que si vos te esforzás, te sacrificás, trabajás, te adaptás, va a volver eso. Pero que si vos no lo haces, va a volver dentro. O sea, el castigo, que las cosas no avancen, vas a cosechar en vez de lo que sembraste positivo, lo negativo. Dificultad en esta carta, obviamente no es imparcial, es objetiva, es fría. Si sale como de energía maternal o de amor, se devuelve exactamente lo que uno da. No es sumamente amorosa, no es desbordada, es muy justa, es muy acotada, es la energía justa. Y en general, cuando uno está con tanta energía así como de objetividad, de mente, no registra mucho su cuerpo, ¿no? Es media sedentaria, más que nada por lo que es el tema de la salud. Pero si se pone a trabajar en cualquier cosa con el esfuerzo y la energía necesaria, siempre va a ser victoriosa, o sea, va a cosechar el esfuerzo que le ponga a las cosas. Esta carta por eso abre, y solo por eso es la número 8, siempre piensen también esta energía de que vuelve lo que uno cosecha, la lemniscata, el infinito, el 8 acostado. Pero es la que abre la segunda etapa, la etapa que nos dice, no es solo el afuera, el hacerse un individuo, el decidir, el mandarse, el tener éxito, y que te vean, ser reconocido, sino hay que empezar a mirar hacia adentro. Y para eso necesita uno un freno, un equilibrio, una objetividad. Y ella abre este momento y esta etapa, por eso es tan importante y por eso es el arcano número 8. Se suele asociar a Libra, no porque sea equilibrado en sí, sino porque siempre en esta energía del zodíaco uno es consciente de que las cosas tienen como dos polos, dos caras. Y siempre la energía libriana trae la contrapartida. Parece llevar la contra, porque si uno dice A, te dicen B. Si uno está mal, te tiran algo lindo. Si uno está bien, te baja. Siempre es una energía nivelada. Arcano siguiente. Estamos en la etapa empezando a reconocer el mundo interior. Y justamente viene el ermitaño, el arcano 9. El arcano 9 nos presenta una figura bastante particular.
una figura muy adulta, el anciano, el abuelo, el viejo. Pero no el viejo despectivo que uno dice ya no sirve para nada, no se adapta a la sociedad, sino el viejo sabio. O como dice el Madre Paz, siempre en femenino, la vieja sabia. Lo van a ver en la imagen. Es el ermitaño porque es ese momento en donde uno se repliega de lo social, de la sociedad, del contacto, para guardarse hacia adentro, como el filósofo, para poder meditar, para poder analizar, para poder hacer introspección. Es ese momento de soledad, que si yo me banco mi propia soledad y la busco, puedo empezar a mirar hacia mi interior. Necesito estar en silencio, necesito la meditación, necesito la concentración, que cuando uno está en la sociedad no se puede. Lo vas a ver que tiene siempre un bastón. Él es un caminante, ¿como quién? Como el loco. Pero no era un caminante de que lo llevaba el viento, el instinto. Acá en el ermitaño tenemos un caminante con un paso firme, lento, pero firme. Pero como cuando uno va por la calle muy apurado y aparece una persona adulta, mayor, y no lo mueve nadie de ese paso. Es esa paciencia, ese no apuro que te dan los años, que te da la experiencia. Todos los caminos son lo mismo, no conducen a ningún lado. No se puede escapar de uno mismo. Siempre está con una lámpara, con una luz, algo que ilumina la oscuridad. La carta está de noche, oscura. ¿Qué es la oscuridad? El inconsciente, nuestro interior. Suele estar mirando para el pasado, para la izquierda. Está iluminando su interior, su pasado. El camino recorrido, todo lo que hizo en estos años. ¿Para qué? Para analizar, para sacar cuentas, los pros, los contras, en qué puse mi energía, en qué no. Es ese momento de repaso y de introspección, con esa sabiduría que lleva, no una teoría, una carrera en sí, sino todo lo que viví. Los viejos sabios, los ancianos, los abuelos tienen el conocimiento de la experiencia de vida, que es un montón. Uno a medida que crece tiene el conocimiento del camino recorrido, que no tiene que ser un peso, un lastre, tiene que ser un plus, no una mochila. Como el 9, vieron, le falta esa colita para que para llegar a ser un 0, un círculo completo. Pero tiene esa colita de que hay que darle la vuelta. Como el pensamiento, como la introspección, como el análisis. Se suele asociar a Virgo, y Virgo tiene esta capacidad de analizar, de rumiar, de volver, ¿no?, a comer, a digerir, para volver a analizar esa introspección, que hay que tener cuidado de no quedarse en ese exceso de análisis. Esta carta es un momento de prudencia, de paciencia, de firmeza, de análisis, de introspección, pero hay que recordar que no es por el análisis mismo enroscarme en el pasado, lo que no hice, lo que hice, la obsesión de estar pensando y perder la capacidad de decisión, de acción. Esta carta es opuesto al carro. El carro se manda sin pensar y este piensa todo. Esa es la dificultad, quedarme pensando, boicotearme y perder la oportunidad de acción, por quedarme dentro mío pensando. Hay que pensar, pero en algún momento hay que decidir, y hay que pensar para sacar los pros y los contras, no para castigarnos por lo que no hicimos o por lo que hicimos de cierta manera, porque no se puede volver atrás, solo para analizar, sacar cuentas y empezar a mirar al futuro, a lo que voy a hacer, con todo lo que aprendí y con lo que no pude hacer y quiero hacer. Entonces es una preparación para el ciclo nuevo que se va a venir después. Pero la gran dificultad de esta carta es la soledad.
Yo me quedo analizando y le puedo tomar gusto. Y me meto hacia adentro y no comunico. Para cualquier tema, trabajo, amor, un emprendimiento, lo que sea, es demasiado prudente. Va a analizar todos los pormenores, pero no se va a tirar a la pileta. Por eso digo que lo opuesto al carro. No es mandado. Puede buscar un amor maduro, puede estar muy bien solo, lo puede estar pensando, pero no acciona. Y ese es un boicot que hay que tratar de trabajar en esta carta. Si yo lo pienso en algún sentido es porque hay algo ahí y tengo que en algún momento dejar de pensar y hacer. Por eso viene, y esta carta sería la preparación de analizar aquello que viví, aquello que recorrí, como dije, para sacar cuentas y mandarnos a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El arcano número 10. La rueda de la fortuna. ¿Qué vemos acá que nos llama mucho la atención? No hay un personaje central. El personaje central es una rueda. ¿Y qué hace la rueda? Rota, gira, da vueltas. En todo caso, los personajes centrales puede ser el que baja y el que sube. Siempre el que sube suele ser una águila, una serpiente, y el que baja un burro. O sea, cuando uno está arriba se siente el visionario, el que ve, el que comprende, el sabio. Y cuando uno está abajo se siente el peor, el perdedor. O cuando está bajando, suele estar a nubis para mirar y ver quién baja y quién sube. Y en los cuadros siempre están las figuras que remiten a los signos fijos. Leo o el león, el toro para Tauro, el ángel para Acuario, el águila, la serpiente para Escorpio. Esos signos fijos remiten a las estaciones fijas, esas estaciones donde el clima es ese, está asentado. No es que comienza ni que está terminando, es ese momento donde está ese clima. Entonces, esto remite a los ciclos en los cuales la vida misma, nosotros, todo está inmerso y condicionado en base a esos ciclos. La rueda de la fortuna habla de eso, de ciclos, de etapas, que todos vivimos y que dependemos, ciclo vida, muerte, vida, el del día y la noche. O sea, hay un ritmo, ¿no? Todo es cíclico, lo único permanente es el cambio. Y todos estamos girando. A veces más arriba y nos creemos exitosos, a veces súper abajo y nos creemos lo peor, y a veces bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿No? Y no podemos frenar ese girar. El de Jung lo muestra muy bien con la figura en el medio, el humano en el medio. Y la rueda de la fortuna como una energía femenina, la fortuna. A ver, cuando hablamos de ciclos, de etapas, pero hablamos de un cambio favorable, porque es la rueda de la fortuna, de una etapa nueva, buena, positiva, de crecimiento. Antiguamente esta carta se asociaba con ganar la lotería, ganar dinero, porque era algo beneficioso, y que es más beneficioso que cambie la economía. Pero cuando se habla esta carta siempre hablamos de un ciclo, de un cambio, a diferencia del ermitaño, y si sacamos las cuentas, hicimos bien ese análisis, esa introspección, es un ciclo nuevo de crecimiento, es una evolución, por eso es positivo. Y el aprendizaje de esta carta es que si uno se centra en los bordes y no en el eje central, vas a sentir siempre que la vida te lleva y que sos un granito de arena y que no tenés ni poder y que estás desencajado, descentrado, porque como estás arriba, puedes estar abajo y no depende tanto de uno. Por eso el aprendizaje es centrarse en el eje, como está un poco el de Jung. Uno está en el medio. Y los momentos de ganancia, de pérdida, de éxito,
o de no éxito, son momentos, son como las nubes, como el clima, como el día y la noche. Pero si uno se centra en el medio, siempre estás bien, en tu eje, centrado, pleno, afortunado. Porque como nos enseña esta carta, todo pasa. Y si estamos arriba, en algún momento vamos a tener que bajar, pero si estamos abajo, en algún momento vamos a empezar a subir. Uno no se puede quedar estático, quieto, porque lo único permanente es el cambio. Esta carta se suele asociar a Júpiter. Júpiter se le dice antiguamente, o en la astrología antigua, el benéfico mayor. Donde esté Júpiter uno se expande, tiene buena suerte, se agrandan las cosas, fluye, hay optimismo, hay confianza. Entonces recuerden que esta carta habla de un momento, de un ciclo favorable, de crecimiento, de fortuna, y que también tiene este mensaje de aprender, de que todo es un momento, es una etapa, y que todo pasa, y que si uno se centra como el que medita, el ojo visor, se va a dar cuenta que las cosas van cambiando, el contexto de afuera, pero que internamente hay quietud, y cada etapa es necesaria. Si lloro, después voy a reír, si me siento mal, después me voy a sentir bien, y así, no hay que quedarse en un extremo o en un punto, en una perspectiva, sino ver el panorama, abrir, desapegar, soltar, girar, como hace la rueda, moverse. En lo que sea que salga va a venir un cambio, un crecimiento, se va a dar, va a ser positivo, depende de la vida, es una etapa, por fin se te da. Así que abrite a eso, confía, entregate y no queda más que disfrutar. Con esta carta cerramos esta clase. Recordemos que estuvimos viendo la energía del carro que cerraba la primera etapa, esta decisión, este avance, este éxito, esta conciencia de que yo soy yo y que decido por mí con autonomía y me mando. Y empezamos a ver la segunda etapa del mundo interior, del hacia adentro, con la justicia, con la conciencia de cosechar lo que uno siembra, de que todo vuelve, con la armonía, el equilibrio, de tratar de ser mucho más políticamente correcto, diplomático, estratega, entrego lo que quiero que venga y si no cambio. Vimos la energía del viejo, del anciano, sabio por vivir, ese momento en donde uno repasa el pasado para aprender, para incorporar, sacar los pros y los contras, para justamente arrancar preparado con todo lo que aprendí o con lo que me quedó en el tintero en el arcano número 10. La rueda de la fortuna, los ciclos, el cambio, la evolución. Solo puedo ir hacia adelante. Y con esto cerramos esta clase.